Hermanos en Cristo, existe un momento decisivo en la vida de todo hombre donde Dios permite que todo se desmorone a su alrededor. No porque sea cruel o indiferente, sino porque te está llamando a una dimensión más alta de fe. Cuando los amigos que juraron lealtad eterna desaparecen sin explicación. Cuando el dinero por el que tanto trabajaste se evapora. Cuando las personas en quienes confiabas guardan silencio y te encuentras de pie entre los escombros de lo que solía ser tu vida. Ahí es precisamente donde conoces a Dios de verdad. Muchos hablan de fe cuando todo va bien, pero no descubres realmente quién es Dios hasta que Él es lo único que te queda. Porque mientras tengas opciones, seguirás apoyándote en ellas. Mientras tengas planes alternativos, seguirás confiando en tu propia fuerza. Pero cuando cada puerta se cierra y el ruido del mundo se desvanece, quedas cara a cara con una verdad transformadora. Si Dios es todo lo que tienes, entonces Dios es todo lo que necesitas. En ese silencio sagrado, cuando no hay nadie más a quien llamar, nadie más a quien impresionar, ninguna fuerza restante para fingir. Algo profundo cambia en tu interior. Tu aislamiento se transforma en el salón de clases celestial de Dios. 1. La fe verdadera nace en la soledad más profunda. La fe auténtica no se construye sobre comodidad y aplausos. Se forja en el fuego de la soledad. Observa a Job, ese gigante de la fe. En un solo instante devastador, perdió su fortuna, sus hijos y su salud. Las personas que antes lo celebraban le dieron la espalda. Su propia esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero incluso cubierto de cenizas y sufrimiento, Job levantó su voz y declaró con poder: El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21 de la madrugada. Cuando Job no tenía nada más que a Dios, descubrió una fe inquebrantable que ninguna tormenta podía destruir. Y considera al rey David, antes de usar corona, se escondía en cuevas oscuras, sin ejército, sin palacio, sin amigos leales, solo él y Dios en la inmensidad del desierto. Sin embargo, en esas noches solitarias escribió: Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Salmos 27:10. Su aislamiento no fue castigo divino, fue su campo de entrenamiento espiritual. Porque Dios frecuentemente esconde a sus guerreros más poderosos en temporadas de silencio profundo antes de revelarlos al mundo con gloria. 2. La dependencia total desbloquea el poder divino. Mientras tengamos personas en quienes apoyarnos, nos engañamos creyendo que somos fuertes por nosotros mismos. Pero cuando no queda nadie en quien recostarnos, ahí aprendemos a depender completamente de Dios. Moisés aprendió esta lección vital en el desierto árido. No tenía estrategia militar, ninguna fuerza humana, ninguna respuesta preparada. Sin embargo, cuando miró hacia el cielo confiando, Dios envió maná celestial. Éxodo 16. Cuando el pueblo sediento clamó por agua, Dios hizo brotar agua de una roca sólida. Éxodo 17. El mensaje divino era cristalino. La provisión verdadera no proviene del esfuerzo humano. Viene de la dependencia absoluta en el Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo confirma esta verdad en Filipenses 4:19 de la madrugada. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando un hombre solo tiene a Dios, presencia milagros que nunca vio antes. Porque la dependencia total abre las compuertas para que el poder de Dios se manifieste sin límites. A veces Dios permite que lo pierdas todo, no para destruirte, sino para demostrarte que Él siempre ha sido suficiente. Cuando Dios se convierte en tu única opción, descubres que siempre fue la mejor opción desde el principio. 3. La soledad se transforma en intimidad divina. Cuando no tienes a nadie excepto a Dios, la soledad experimenta una metamorfosis espiritual profunda. Ya no es el lugar donde te sientes abandonado. Se convierte en el espacio donde te sientes más cerca de Él que nunca. Incluso Jesús comprendió perfectamente este principio. Antes de cada decisión importante, antes de los milagros poderosos, antes de la cruz redentora, se retiraba a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16 de la madrugada. Esos momentos silenciosos no fueron tiempo desperdiciado. Fueron encuentros sagrados e irreemplazables. Los salmos más hermosos de David no fueron escritos en victoria triunfante, sino en la oscuridad. En cuevas húmedas, entre lágrimas amargas, en momentos cuando se sentía olvidado por todos. Salmos 34:18 promete: Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Por eso tu soledad actual no está vacía ni es inútil. Es tierra santa donde tu adoración se vuelve genuina. Es donde tu corazón finalmente tiene espacio suficiente para que Dios lo llene completamente. Cuando todos los demás se alejan, Dios se acerca más. Y en esa quietud profunda, su voz resuena más fuerte que cualquier otra voz que hayas escuchado.
4. Las pruebas forjan una fortaleza inquebrantable. Cuando un hombre solo tiene a Dios, el fuego ya no lo consume destructivamente. Lo purifica y refina como oro precioso. José conocía perfectamente esta verdad transformadora. Traicionado brutalmente por sus propios hermanos, vendido como esclavo, olvidado en una prisión injusta. No tenía a nadie que lo defendiera excepto a Dios mismo. Sin embargo, años después declaró con autoridad en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Su aislamiento doloroso no fue desperdiciado. Fue preparación divina meticulosa, porque cada celda de prisión en la historia de José fue un peldaño hacia el palacio real. Santiago 1. 2-4 nos recuerda esta verdad poderosa. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios jamás desperdicia el dolor. Cuando no te queda nadie que te cargue, Él te enseña a mantenerte firme en su fuerza sobrenatural. Y cuando salgas de ese fuego purificador, no emergerás quebrado. Saldrás refinado, fortalecido y listo para el llamado que Él colocó sobre tu vida desde la eternidad. 5. Dios es infinitamente más que suficiente. Cuando un hombre finalmente lo pierde todo, descubre que Dios no es simplemente todo lo que tiene. Es todo lo que jamás necesitará. Pablo conocía profundamente esta revelación. Encadenado en una celda oscura de prisión, aparentemente olvidado por los hombres, todavía escribió en Filipenses 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Perdió libertad física, comodidad material y compañía humana, pero encontró gozo desbordante porque todavía tenía a Cristo. El Salmo 73:26 lo expresa perfectamente. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Todo lo demás en este mundo temporal se desvanece como niebla matutina, pero Dios permanece inmutable. Él no es el último recurso desesperado, es la fuente eterna de todo, y una vez que comprendes esta verdad liberadora, dejas de lamentarte por lo que perdiste, porque ya has ganado todo lo que verdaderamente importa. 6. Cuando el ruido se detiene, comienza tu renacimiento. ¿Qué sucede cuando el ruido ensordecedor finalmente cesa? Cuando las personas se desvanecen, los aplausos terminan, el apoyo humano desaparece, y quedas solo tú y Dios. La mayoría de las personas llaman a eso, tocar fondo, pero el cielo lo llama renacimiento espiritual. Ahí es donde Dios comienza a reconstruir lo que el mundo intentó destruir. Ahí es donde la fe deja de ser teoría abstracta y se convierte en realidad viviente. Porque cuando Dios es todo lo que te queda, finalmente comprendes que Él era todo lo que siempre necesitaste desde el principio. El mismo Dios que encontró a Job entre las cenizas, que escondió a David en cuevas protectoras, que caminó con José a través de la prisión injusta, que fortaleció a Pablo en cadenas. Ese mismo Dios camina contigo en este preciso momento. Si tu vida se siente vacía, si todo a tu alrededor se ha derrumbado, no interpretes esta temporada como castigo divino. Es una invitación celestial a conocer a Dios más profundamente que nunca antes en tu existencia. Él no ha terminado contigo, está removiendo los apoyos temporales para que tu fundamento descanse únicamente sobre Él. Está derribando lo pasajero para reconstruir algo eterno e inquebrantable. Mensaje final de esperanza inquebrantable. No huyas del silencio actual, hermano. Abrázalo con fe, porque el silencio es donde Él habla con claridad. La quietud es donde Él sana profundamente. Y la soledad, ahí es donde te hace completo. Puede que hayas perdido personas importantes, planes cuidadosamente trazados, y cosas que pensabas que no podrías vivir sin ellas. Pero si todavía tienes a Dios, todavía lo tienes absolutamente todo. Tu historia no está terminando en este capítulo oscuro, apenas está comenzando con gloria renovada. Porque cuando Dios se convierte en tu todo, finalmente te conviertes en quien siempre estuviste destinado a ser desde antes de la fundación del mundo. Llamado a la acción. Declaración de fe. Si crees con todo tu corazón esta verdad transformadora, declara con valentía en los comentarios. Dios es suficiente para mí. Comparte este mensaje con otro hombre que necesita recordar que no está solo en su batalla. Suscríbete para recibir más palabras de vida que fortalecerán tu fe y caminar con Cristo. Recuerda siempre, guerrero de Dios, en tus manos vacías, Dios coloca su plenitud. En tu debilidad, Él muestra su poder perfecto. Que la paz sobrenatural de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en este día. No estás solo, Dios está contigo, y Él es más que suficiente. Manos en oración alto voltaje. Dios te bendiga y te fortalezca, hermano en Cristo.